Muy buenas tardes. Un día más, una semana más, volvemos a estas conversaciones queseras, a estas charlas para hablar sobre el mundo del queso. Por desgracia, pues nuestro recuerdo para los fallecidos por la pandemia y nuestro deseo de rápida recuperación a todos los enfermos. Hoy voy a hablar de un queso de denominación de origen, pero error mío, os tengo que hablar de un genérico, porque no sé qué queso es. Lo compré el pasado viernes en la tienda de Campoveja, aquí en Valladolid. Vi que el Cabrales tenía muy buena pinta, pero no me di cuenta de la marca que era el queso, en qué quesería está elaborada. Pero bueno, vamos a hablar sobre el queso de Cabrales y si es bueno, que os adelanto que sí, porque ya lo he probado. Compré 250 gramos y ya me queda esto solo. Hablaremos un poco de cómo está este queso. La denominación de origen Cabrales puede ser una de las más famosas de España. Estamos hablando de Cabrales, estamos hablando de Asturias y estamos hablando de una parte muy concreta de Asturias, ¿vale? Porque es muy común ver un queso azul asturiano y decir, bueno, esto es un Cabrales. No, un queso con Cabrales es un queso de denominación de origen, ¿vale? Es un queso que se elabora en el concejo de Cabrales y no sé si son 3 municipios del concejo de Peñamellera Alta, ¿vale? Entonces es una zona muy pequeña dentro de Asturias, enclavada en el corazón de los picos de Europa. Los que conozcáis esa zona sabéis cómo es. Es una zona de alta montaña, es una zona, pues bueno, en el valle, lo que es en el pueblo, en Arenas, no sé a cuánta altitud estás, pero tienes que estar a muy pocos metros respecto a nivel del mar, pero estás rodeado de las grandes cumbres del macizo de los picos de Europa. O sea, en muy poca distancia subes muchísimo de altitud. El queso de Cabrales, en origen, lo que te dice el pliego de condiciones del Consejo Regulador, está elaborado con leche de vaca o con mezcla al menos de 2 de las 3 especies, vaca, oveja y cabra, ¿vale? Pero yo la mayoría de los quesos de Cabrales que conozco son quesos de vaca. Alguno utiliza una puntina de cabra para darle un poquito más de potencia, ¿vale? Pero la verdad es que son muy pocos, la mayoría son quesos de vaca. Es una zona que brinda una alimentación a las vacas excepcional. Las vacas en la Deo Cabrales son vacas que están en pastoreo, ¿vale? Tienen un poco de suplemento vía heno, porque evidentemente no dan hecho, por decirlo de alguna manera, a comerse todas las praderas en primavera, entonces se enifica un poco de hierba para el invierno, porque también hay praderas en zonas altas que quedan cubiertas por la nieve durante el invierno, ¿no? Por ejemplo, dentro del concejo de Cabrales tenemos el pueblo de Sotres, que Sotres está por encima de Cabrales, o Tielves, bueno, en invierno tiene que estar la quitanieves allí cada 2 por 3 porque se quedan incomunicados. Queso de vaca, queso azul, ¿vale? Ya os expliqué un día lo que quiere decir el queso azul. El queso azul es este queso que tiene el Penicillium roqueforti en su interior. Estas vetas de color azul, grisáceo, incluso algún toque verdoso producido por el moho, por el Penicillium roqueforti. La elaboración del queso de Cabrales, se coge la leche, se calienta, se cuaja, se corta en un tamaño de grano bastante grande. Los quesos azules tienen que tener un tamaño de grande
de grano más grande que los de la pasta prensada. Se llenan los moldes, se corta, se llenan los moldes y la peculiaridad de los quesos azules, de los quesos de Cabrales, es que se les deja reposar en el obrador. ¿Por qué? Porque los quesos necesitan que el Penicillium camemberti, el Penicillium roqueforti, para que se desarrolle en su interior, necesitan estar a una temperatura por encima de los 20 grados al menos durante 24 horas, ¿vale? Entonces necesitan esa buena temperatura para que el Penicillium se empiece a desarrollar. Pero la mayor peculiaridad de los quesos de Cabrales es que están madurados en cueva. Aquí en España, pues la mayoría de los que me estáis viendo lo conoceréis, pero bueno, como tenemos gente que nos ve desde fuera de España, este queso se madura sobre tablas de madera en cuevas que están dentro de la montaña, en cuevas completamente naturales. Yo he visitado algunas de esas cuevas y desde tener que cargar quesos a la espalda y tener que andar varios kilómetros porque no se accede con ningún vehículo hasta la cueva, entrar en una cueva y tener que entrar dentro del hueco donde están los quesos con un carrillo de estos que te pones en los coches para arreglar los coches, los mecánicos, para entrar debajo del motor, porque el hueco que queda para acceder a la cueva es poco más alto que lo de una persona y llevar los quesos así en el pecho, es un auténtico espectáculo. ¿Qué nos garantizan las cuevas? Las cuevas nos garantizan una temperatura constante y una humedad muy alta a lo largo del año. Los quesos de Cabrales, otra peculiaridad, están elaborados con leche cruda, siempre, y tienen una maduración que va desde los 2 meses para poder comercializar los quesos de leche cruda a los 4, 6, incluso hay algunos quesos con más maduración. No es lo común, no es lo común. Lo común está en comercializarlos entre los 2 y 5 meses de maduración. Otra de las peculiaridades es la corteza, ¿vale? La corteza que desarrollan los quesos de Cabrales no es una corteza dura, es una corteza más bien blanda. ¿Por qué? Porque no se les hace ningún tipo de secado para que encortecen en exceso. Y luego en la cueva, mirad, es que no sé si se verá muy bien cómo incluso con el dedo soy capaz de retirar, ¿vale?, el moho y las levaduras que se generan aquí en la corteza. El queso en la cueva se está limpiando continuamente con agua toda la parte exterior del queso para que no desarrollen otros mohos, y hay que tener mucho cuidado con la presencia de mosca del queso. Seguro que muchos habéis oído hablar esa leyenda de que es que el queso de Cabrales tenía gusanos dentro. Bueno, lo de los gusanos es un mito, ¿vale? Tiene su razón de ser. Hay determinados quesos azules en otras partes del mundo que sí que tienen larvas. Te puede aparecer mosca, la mosca del queso. La mosca del queso pone sus huevos y desarrolla sus larvas, ¿vale? Y aparecen gusanos. Eso te puede pasar en un queso de Cabrales, pero te puede pasar en cualquier queso que se madure en una cueva. Si tú coges un manchego joven y le pones a madurar en una cueva, como no tengas cuidado con la mosca, te pueden aparecer esas larvas dentro del queso. Punto número 1. Hay medios de lucha para que no haya mosca, que en Cabrales se utilizan absolutamente en todas las cuevas. Jamás veréis un queso de Cabrales con un gusano dentro. Y aparte se detecta si tiene larvas el queso. Pero vamos, eso de que ahora que está tan de moda, eso de que el queso de Cabrales y los gusanos, eso es un bulo, ¿vale? Ahora que está tan de moda esa palabra. Para mí es uno de los azules más complicados de nuestro país.
Y digo más complicado de nuestro país por lo siguiente. Se dice que la sidra, en cuanto se pasa al puerto de Pajares, no sabe igual. Bueno, pues yo creo que con el Cabrales pasa absolutamente lo mismo. O sea, en cuanto sales de Asturias, el queso de Cabrales no sabe exactamente igual. Eso evidentemente es falso, ¿vale? Pero tiene su razón de ser. ¿Por qué? Porque el queso de Cabrales en el resto del país no tiene un consumo tan grande como el que pueda tener Asturias. Entonces, una pieza de Cabrales en un mostrador de una charcutería te puede durar 2, 3 semanas, incluso más, ¿vale? Allí en Cabrales, vamos, allí en Asturias, una pieza de Cabrales te dura un par de días, como mucho. Entonces, la humedad que tienen estos quesos azules, si no tiene mucha rotación, la textura puede acabar siendo granulosa, se puede acabar desmoronando, ¿vale? Si no son cabrales auténticos. Los cabrales industriales ya les hacen incorporando algo de nata en la elaboración, metiéndole más grasa para no tener ese problema. Pero los cabrales artesanos sí que pueden tener, sí que puede pasar eso, sí que podéis ver el corte, que es así granuloso, pero bueno, eso no es ningún defecto del queso. Eso es que realmente los quesos de cabrales son quesos que tienen muchísima humedad y en el momento que no hay una rotación muy rápida en nuestra vitrina, el queso tiende a secarse. Entonces, por eso os digo que es complicado, porque como no suelen tener mucha rotación, tenemos esas texturas un poco más secas y podemos tener una potencia de sabor mucho más grande. Pero hay un truco, es muy simple. En cuanto veáis que el corte está con esa textura, decirle a vuestro charcutero de confianza, oye, límpiame un poco el corte y dame un poco de la parte de atrás. El charcutero lo va a entender perfectamente y os va a dar la parte limpia del corte, que va a haber guardado un poquito más de humedad y va a estar en perfectas condiciones. A mí me encanta el queso de Cabrales, a mí me encantan los quesos azules. Os hablaré algún día de mis quesos azules, ¿vale? De mi Caseus Betus Blue. Pero bueno, uno de los que me inspiró fue el queso de Cabrales. Ya os he comentado un poco las vetas azules, la ausencia de corteza o esta corteza tan característica que tiene. Evidentemente el aroma es un aroma fuerte. El Penicillium roqueforti es un moho que genera muchas partículas volátiles. Entonces, evidentemente, es fuerte, aparecen esos matices a moho, a bodega, a humedad, ¿vale? Pero aparecen matices muy intensos, muy raciales, ¿vale? Y en boca este queso tiene una textura maravillosa, una textura completamente fundente. Este queso no está seco, para nada. Mi enhorabuena a Jesús porque tiene un buen Cabrales y lo sabe cuidar en su tienda. Retrogusto muy marcado evidentemente. El retrogusto es inconfundible, el retrogusto del queso azul. Un punto de sal bastante equilibrado, quizás un puntín alto, pero fijaos, no es una sal que yo se la achaque al queso, es una sal que yo la achaco a la conservación del queso. El queso lleva todo el fin de semana en el frigorífico. El sábado le metí un primer ataque, no estaba tan salado. No lo he tenido bien conservado, os conté un día el tema de la conservación de los quesos, ha perdido humedad, entonces la sal se ha concentrado un poquito más. El sábado no me sabía tan salado. También os dije un día que a mí me gusta comer sin sal, entonces el punto de sal para mí es algo que detecto demasiado rápido y quizá exagero de más. Os digo, la persistencia sigue siendo enorme, pero muy agradable, muy agradable. Sabores
a brioche, sabores a panadería, algunos toques un poquito ácidos en el lateral de la lengua, lo que se le pide a un buen queso de Cabrales siempre. Maridar, pues maridemos con lo que hay que maridar un queso de Cabrales. Con un buen culín de sidra y con buenos amigos y buena conversación. Cualquier momento es bueno para disfrutar de un buen queso Cabrales. Amigos, mañana un poquito más en estas conversaciones que serás. Ser felices. Hasta mañana.